Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido a otra transmisión en tu casa de Horizonte. Ay, cómo les extraño. Sé que todo el mundo estamos extrañando esa interacción y ese calor. Nada más quiero recordarte rápidamente que seguimos con los grupos Zoom al terminar la predicación, la reunión de las 2 de la tarde. Entonces, súmate, es bien importante porque queremos utilizar esos grupos para transicionar a reuniones en casa terminando la cuarentena. Pero bueno, continuamos con la serie El Reino al Revés. Lo que hicimos la semana pasada, por si no pudiese verlo, es que leímos del capítulo 6, versículo 1 al 9 y nos brincamos al 16 al 18, donde Jesús habló de lo que llamamos los tres pilares de la espiritualidad, que es la dádiva, o sea, la generosidad, la oración y el ayuno. Pero dentro de la oración hay una explicación y se me hace curioso que no da mucha explicación ni del ayuno ni de la generosidad, pero sí da una pequeña enseñanza acerca de cómo debemos de orar, y eso se convierte en el icónico Padre Nuestro. Entonces vamos a considerar el Padre Nuestro juntos el día de hoy. Entonces, si tienes su Biblia, acompáñame a leer Mateo capítulo 6, versículo 9 al 14. Dice así: ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que siempre sea santo tu nombre. Que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos. Y perdónanos nuestros pecados, así como nosotros hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no te perdonará tus pecados. Muy fuerte. Padre, te pido que nos hables. Como siempre es nuestro deseo crecer, ser retados, aprender, hacer cambios reales en nuestra vida para poder conocerte mejor y para poder vivir diferente. Entonces, Padre, te pido que a través de la consideración de esta oración tan famosa, que renueves nuestro entendimiento de la oración. En el nombre de Jesús. Amén. Los discípulos se acercaron a Jesús una vez, en Lucas viene este relato, y le dicen: enséñanos a orar. Y en Lucas, la versión de Lucas del Padre Nuestro, es la respuesta a la petición de los discípulos de que les enseñara a Jesús a orar. Eso es curioso porque los discípulos eran judíos practicantes, eran muy religiosos, y los judíos oran 3 veces al día. Eso significa que aunque los discípulos, desde que eran niños, desde que tenían uso de memoria, ya eran personas de oración, aún sentían que no sabían la manera correcta de orar. ¿Sabes? La gran mayoría de personas ha orado o ora de vez en cuando, sin importar tu trasfondo. Inclusive hay personas que no tienen una relación con Dios, inclusive personas que no creen en Dios, pero que de repente en un momento de desesperación dices: si hay algo ahí arriba, por favor ayúdame. Hay un dicho entre los surfistas que dice que cuando las olas están grandes no hay ateos, porque cuando te está revolcando una ola, aunque no creas en Dios, dices: Dios, sácame de esta, no me estoy ahogando, cuando se siente horrible. Pero el caso es que la mayoría de personas en algún momento u otro han orado. La mayoría de personas en algún momento han tenido comunicación con lo divino, comunicación con Dios. Sin embargo, aunque hayas orado muchas veces o tengas mucho tiempo orando, es posible no saber cómo orar. Eso era el caso de los discípulos. Entonces Jesús les da el Padre Nuestro. Ahora, lo curioso del Padre Nuestro, eso se me hace hasta un toquecito cómico, es que Jesús dice, no lo leímos en este pasaje, lo leímos la semana pasada, que cuando oren, no oren con repeticiones interminables. Qué curioso que muchas personas utilizan el Padre Nuestro como una oración que se hace repetitivamente y se hace citándolo tal como viene. Ese no es la forma de utilizar el Padre Nuestro. Este no es el propósito del Padre Nuestro. Y quizá tú tienes toda la vida orando el Padre Nuestro antes de dormir. Quizá a ti te enseñaron que debes de orar cierta cantidad de veces el Padre Nuestro. Si eso es lo que tú haces, tampoco creo que esté mal, pero es curioso que Jesús dice: la oración no deben de ser oraciones memorizadas, repetidas. La oración, dice, tu Padre sabe las cosas que tú necesitas. Entonces la oración debe de ser comunicación informal entre tú y Dios. Entonces utilizamos el Padre Nuestro no como una
oración que se repite palabra por palabra, sino como una guía, como un machote, como un paso por paso, no una oración memorizada. Entonces, habiendo dicho eso, quiero ver 7 puntos acerca del Padre Nuestro. El primero se encuentra en el versículo 9, dice, ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo. El primer punto es ora a tu Padre. Los judíos no hablaban con Dios como si fuera su Padre. De hecho, si ves el Antiguo Testamento, son muy pocas las menciones de Dios como Padre. Esto realmente se hizo popular cuando Jesús empezó a hablar de Dios como Padre. Para los judíos mayormente veían a Dios como rey, como soberano, como Señor, pero no lo veían tan íntimo como Padre. Padre es una imagen súper íntima. Y amo que lo primero que dice Jesús es: cuando ores, ora Padre nuestro. Es íntimo, es cercano, es informal, es cariñoso, es amoroso. Eso debe de ser el sabor de tu oración, debe ser uno de intimidad y de cercanía. Lo mencioné la semana pasada cuando hablé de que nuestro Padre sabe lo que necesitamos desde antes de pedirlo, que nuestra oración al Padre no tiene que ser formal, no tiene que ser larga, no tiene que ser con palabras mega espirituales. Puede ser en la intimidad de tu corazón, como la comunicación que un padre tendría con su hijo y que un hijo tendría con su padre. Como dije, lo mencioné la semana pasada. Mi hija me despierta todos los días: papá, ya es de día. Y así 6:30 de la mañana, yo todo desmañanado, así: hey, haznos desayunar. Y ella tiene una confianza que ninguna otra persona en el mundo tiene. Mi hijo salió hace varias semanas aquí en la predicación pidiendo comida. ¿Por qué? Porque hay esa cercanía. La oración debe de ser íntima, dice la Biblia: acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia a encontrar oportuno socorro. Eso es la oración, es un acercamiento lleno de confianza al trono, porque sabemos que el que está sentado en el trono no solamente es soberano y Señor, también es Padre y es íntimo. Y lo primero que dice Jesús es que oremos Padre nuestro. Segunda cosa que dice es: santificado sea tu nombre. El segundo punto es que la oración honra a Dios. Eso es lo que significa santificado sea tu nombre. Eso está como que muy... no lo usarías en conversaciones cotidianas, como que santificado sea tu nombre. Pero traducido de una forma más sencilla es: Padre nuestro que estás en los cielos, quiero hacer honor o quiero honrar tu nombre. Es mucho más sencillo entenderlo así. La oración es una forma que honramos a Dios. Una de las formas más sencillas de honrar a Dios es orar. La contraparte de eso es que si no oras, no estás poniendo a Dios primero. Dejamos un ejemplo. En el libro de Josué está el pueblo de Israel y llegan personas lejanas que quieren hacer un convenio y un pacto con ellos, y dice específicamente que no oraron, no buscaron a Dios. Y terminaron tomando una mala decisión. Cuando no oramos, lo que estamos comunicando es: Dios, yo puedo hacer esto solo. Cuando no consultamos a Dios, lo que estamos diciendo, y quizá no intencionalmente, pero es lo que estamos comunicando: yo puedo confiar en mi propia sabiduría. Yo sé lo que estoy haciendo, yo no necesito la dirección de Dios. Eso es orgullo y eso es lo contrario, lo opuesto a honrar a Dios. Pero cuando tú oras, tú estás declarando: yo sé que tus caminos no son mis caminos, tus caminos son más altos que mis caminos, mi sabiduría no es tu sabiduría va más allá de mi sabiduría. Lo que dice en Proverbios 3, que no confiemos en nuestra propia prudencia, sino que confiemos en la palabra de Dios. La oración es una forma tan práctica de decir: Dios, te necesito, Dios, no puedo solo, Dios, acompáñame, Dios, respáldame, Dios, bendíceme. Cada vez que tú te detienes a orar, estás honrando a Dios. Por eso dice que Dios que te ve en privado te va a recompensar en público, porque Dios se siente glorificado y honrado y respetado y valorado cuando tú detienes lo que estás haciendo para consultar con Él, para orar y para pedir su dirección y su bendición. La oración honra a Dios. Número 3, en versículo 10. Venga tu reino pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra
como se cumple en el cielo. Punto número 3 es, la oración te alinea con la voluntad de Dios. Venga tu reino. Hemos estado hablando de el reino al revés de Dios. Que lo que son los valores de este mundo no reflejan los valores del reino de Dios. Y lo que es importante en el reino de Dios muchas veces no es lo que es importante en este mundo. Y el punto número 3 es que la oración te alinea a la voluntad de Dios. Como Jesús que estaba en el huerto a punto de ser traicionado, que dice, no mi voluntad sino la tuya. Cuando oramos debemos de pedirle a Dios su dirección. Ahorita estoy a punto de hablar de cómo cuando le pedimos a Dios, Dios responde. Que Dios provee en respuesta a nuestras peticiones. Sin embargo, el propósito mayor de la oración no es pedirle a Dios cosas. Muchas veces nuestra vida de oración es así, no tenemos la lista. Dios, te pido por mi hijo, te pido por mis papás, te pido por mis necesidades, te pido por provisión. Chido, nos vemos mañana. Pero la oración del Padre Nuestro empieza reconociendo quién es Dios y después le pide dirección, le pide sabiduría, pero no únicamente por las necesidades, vamos a ver por eso, de cómo aprender a hacer su voluntad en esta tierra. El propósito primordial de la oración no es que Dios haga algo para ti, es que Dios haga algo dentro de ti. No es para mover la mano de Dios para hacer algo a tu favor, es para accionar tu vida y tu cuerpo para hacer algo a favor del reino de Dios. El reino de Dios, esto es tan complejo y hermoso y lo hemos mencionado mucho en esta serie, pero me encanta eso. Venga tu reino. Amo eso. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El propósito del cristiano, la identidad del cristiano, la tarea del cristiano no es morirnos e irnos al cielo cuando se termine nuestra vida. Eso es cierto, o sea, si tú tienes fe en Jesús, el día que tú mueres, tú estarás presente ante el Señor y gracias a Dios por eso, pero eso no es tu máximo llamado. El llamado del cristiano no es irnos de este mundo algún día. El propósito del cristiano es traer la voluntad de Dios, traer el reino de Dios a este mundo hoy en día. No es Dios, sácanos de aquí, es Dios, ayúdanos a traerte, ayúdanos a traer el reino de Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Vivir bajo el reino al revés es aplicar las cosas difíciles que ya hemos aprendido, de amar a nuestros enemigos, de no vengarnos, de ser fieles, de no jurar, de ser constantes. Todas estas cosas que representan el reino de Dios. Dios, ayúdanos a poder cumplir con las normas de tu reino aquí en la tierra. Qué oración tan poderosa, qué oración tan hermosa. La oración alinea tu vida a el enfoque y las prioridades divinas. Lo repito, la oración enfoca tu vida en las prioridades divinas. Venga, tu reino. Punto número 4 es en versículo 11. Danos el alimento que necesitamos. Reina Valera más famosamente dice, danos hoy el pan de cada día. La oración, punto número 4, provoca provisión. Mencioné hace un segundo que el propósito de la oración no es primordialmente pedirle a Dios cosas. Sin embargo, la Biblia está repleta de peticiones, de rogativas le llama, de llegar a Dios con tus necesidades. Te digo eso, no es ser pediche, no es ser maleducado o no es ser caprichoso. Ir a Dios con tus necesidades es reconocer que Él es el proveedor de tu vida. Y sí, ya dije, el enfoque de la oración no es que Dios haga algo para ti, sino alinearnos para hacer y rendir nuestra vida a Él. Sin embargo, la Biblia dice esto, no tienes porque no pides. Qué fuerte eso. Hay una historia donde dice que hay una viuda que insiste con un juez que haga justicia y fue tanta la insistencia de la viuda que el juez hace justicia y Jesús dice, si ese juez hizo justicia, pues cuánto más Dios que está en los cielos va a responder cuando tú oras. Es en ese contexto que dice que las puertas que se van a abrir son las puertas que se tocan, que las oraciones que se van a responder son las oraciones que se oran. No tienes porque no has pedido, tienes que tener la confianza de acercarte a Dios con tus necesidades. Hay veces que Dios no te dará algo simplemente porque no lo has pedido. Y no es porque es codo, y no es porque es sangrón, y no es porque es caprichoso. La razón que Dios se espera muchas veces a que tú oras antes de accionar es porque si Él te diera sin que tú oraras, no lo reconocerías como algo que provino de Dios.
Pero cuando tú le pides y tú te humillas y dices, Dios, necesito eso, y Él responde, eso ejercita tu fe porque te das cuenta que Dios está proveyendo en base, qué loco, Dios está proveyendo en base a tu petición. Con más razón tenemos que empezar a ejercer esta fe y esas peticiones, que no te dé pena. Tú puedes pedirle a Dios sabiendo que Él es un buen Padre tus necesidades. Eso no lo tengo en mis apuntes, pero eso me recuerda un libro que leí acerca del Padre Nuestro que estaba diciendo, danos hoy el pan de cada día, y que un autor dijo, no dice danos hoy el pastel de cada día. Y ese autor estaba diciendo que no seamos pediches, pero luego otro autor, hablando de ese mismo, dijo, es nuestro Padre. Y si quieres pedir pastel, puedes pedir pastel. Tú puedes tener esa confianza. No es, una vez más, es Padre nuestro que estás en los cielos. No es, ay, no sé qué pedir, y tengo que ser bien cuidadoso con lo que digo y no quiero ser muy pediche. No. Él es un buen Padre. Tú eres su hijo. Puedes acercarte confiadamente al trono de gracia y esperar encontrar socorro y sustento. Danos hoy el pan de cada día. Dios te quiere bendecir. Es lo que hablamos la semana pasada también, que cuando tú tienes oración en privado, Dios te recompensa en público. Qué hermosas promesas. Versículo 12. Y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Punto número 5. La oración te conecta con Dios. Se me hace curioso que Jesús nos recuerda a pasar un tiempo recordando nuestros pecados. ¿Por qué? Ahora, tú y yo sabemos que cuando somos cristianos eso significa que Dios perdona nuestros pecados. Que no es como que tenemos que pedir perdón por cada pecado que hemos cometido para que Dios nos perdone, porque eso sería interminable, 1. Y 2, hay pecados que ni siquiera nos damos cuenta que cometemos. Entonces, si ni siquiera pedimos y el perdón de Dios depende de nuestro pedir perdón, así no funciona. Dios te perdona. Sin embargo, Jesús dice que incluyamos en nuestras oraciones, perdona nuestros pecados. ¿Por qué? La oración no solamente es reconocer quién es Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No solamente es pedir que te ayude a vivir conforme a su reino o que te provea tus necesidades. La oración es una oportunidad de introspección. La oración es una oportunidad para observar tu propia vida y decir, Dios, perdóname por las veces que te he fallado. Dios, perdóname por las veces que mi vida no ha reflejado las prioridades de tu reino. Y arrepentirte de tus pecados. Entender que hay cosas en tu vida que no honran a Dios, que hay cosas en tu vida que no glorifican a Dios. Y tomar un tiempo para considerar eso y recordar eso. Hay un libro que estoy leyendo ahorita de un autor que se llama Henry Nouwen. Y en el prólogo fue escrito más bien el prefacio fue escrito por Richard Rohr. 2 autores que puedes leer en tus tiempos si quieras. Y Richard Rohr dijo esto de Henry Nouwen. Henry Nouwen es un hombre que entiende el peso del pecado. Sí me hizo muy curioso eso. Pero tenemos que entender eso. La Biblia dice que el que es perdonado mucho, ama mucho. Pero si se nos olvida cuánto nos ha perdonado Dios, si nos olvida que no merecemos su amor, que si se nos olvida que si tenemos una relación con Él no es por algo que nosotros hicimos por Él, sino por la gracia que Él ha mostrado por nosotros. Si se nos olvida eso, no vamos a valorarlo, no vamos a valorar su perdón. Tenemos que pedir perdón en nuestras oraciones. Aunque Dios ya nos perdona, es una vez más decir, Dios, perdóname por eso, porque sé que eso te ofende. Y una vez más, eso te recuerda del peso de tu pecado, pero también te recuerda el que mucho es perdonado, mucho ama, es lo que dice Jesús. No solamente eso. Perdona nuestros pecados para que nosotros perdonemos a los que nos han ofendido. Es recordar, si Dios te perdonó a ti, nosotros tenemos que ser personas de perdón. Jesús da una parábola donde un hombre es perdonado mucho y luego va con una persona que le debe poco y no lo perdona. Eso no es una persona que ha entendido el peso de la gracia. Eso no es una persona que ha entendido la profundidad del amor de Jesús. Cuando entiendes el perdón divino, te ayuda a ofrecer perdón humano. Que en nuestras oraciones podamos recordar que hemos fallado, que hemos errado, que necesitamos gracia. Y eso, en cambio, nos va a ayudar a ser personas de gracia también. Y no estoy diciendo que somos dominados por culpa. La Biblia es clara, que no hay condenación alguna a los que están en Cristo. No estoy diciendo que la he regado de esa forma y reflexionando y dices, es que tengo tantos errores. No. Reconoces tus pecados, luchas con el peso de tu pecado, pero en cambio eso te da gratitud porque tenemos un Dios que perdona pecados, un Dios que cancela deudas. Punto número 6, esto es en versículo 13.
Y no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Punto número 6 es que la oración te fortalece. Jesús está orando con los discípulos y les dice esto: oren para que no caigan ante la tentación. La oración te fortalece para enfrentarte a los momentos difíciles espiritualmente. Un pastor, Levi Lusko, lo dice en inglés, dice bow before the battle. Me gusta eso. Ora antes de la lucha, híncate antes de la batalla, porque es en la oración que Dios fortalece tu espíritu para enfrentar la dificultad. Inclusive Jesús dice que cuando Él estaba orando antes de su traición, dice que descendieron ángeles a fortalecerlos. Imagínate esto, que cuando tú oras, Dios manda a tu favor fortaleza. Dios manda a tu favor poder. Todos tenemos tentaciones, todos tenemos luchas. No esperes a que la lucha y la tentación te llegue a tu vida, te dé una cachetada y tengas a la tentación aquí delante de ti para decir: Dios, ayúdame. Desde antes que llegue la tentación, tú ya empieza a orar: Padre, líbrame de las tentaciones que tengo. Padre, fortaléceme en mis áreas débiles. No esperes a que la tentación te confronta en la carne. Empieza a confrontar tú a la tentación en el espíritu desde mucho antes que la tentación llegue a tu vida. La oración te hace fuerte, la oración te hace maduro, la oración te hace crecer, la oración te ayuda a poder enfrentarte a las tentaciones con fortitud, con fortaleza, con poder, con la frente en alto, sabiendo que Dios te está respaldando. No permitas que cedamos ante la tentación. Líbranos del maligno. Es pedirle a Jesús ayuda y apoyo, porque la oración te hace fuerte. Séptimo y último punto. Termina la oración y le agrega esto, muy interesante, muy intenso. Si perdonas a los que pecan contra ti, eso es versículo 14, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Punto número 7. El perdón es parte del reino al revés. Estaba hablando de los valores del cielo. Y una de las cosas que me sorprende es que, ya lo hemos hablado inclusive en ese mensaje, ama a tus enemigos, da la milla extra, sé pacificador, sé pobre en espíritu. Todo esto es el reino al revés. Y junto con todo eso es el perdón. Es imposible ser personas del reino de Dios si no perdonamos. Y lo dice muy intenso. Perdonen para que Dios les perdone. Y si no perdonan, Dios no les va a perdonar. ¿Puede haber algo más fuerte que eso? ¿Qué significa? Como mínimo, una persona que se rehúsa a perdonar es una persona que no ha conocido la gracia de Dios. Es imposible ser miembro del reino de Dios y ser una persona que se rehúsa a perdonar. No estoy diciendo que eso es fácil. Dependiendo de la ofensa, es más difícil. Sí es difícil perdonar cosas pequeñas. Sí es difícil perdonar un insulto. Sí es difícil perdonar una mirada. Sí es difícil perdonar un falso. Ahora imagínate las cosas más grandes. Una traición, una herida. Es tan fácil dejar que el rencor y el remordimiento y la amargura te posea. Pero no debe ser así para las personas que viven en el reino de Dios. Ayúdanos a perdonar así como tú nos has perdonado. La Biblia dice que debemos de perdonarnos los unos a los otros, así como Dios en Cristo nos ha perdonado a nosotros. De lo más cristiano que podemos hacer es perdonar a las personas que nos han herido, soltar esa carga que llevamos, soltar ese dolor que ellos nos han provocado y aprender a decir: no te voy a odiar, no te voy a tratar como tú mereces, voy a ser una persona llena de gracia, de compasión, de amor. ¿Por qué? Porque tú me has ofendido a mí, pero no tanto como yo llegué a ofender a Dios, y Él me amó, y Él me perdonó, y Él me ofrece su gracia. Y yo entiendo que es algo crítico, que no puedo experimentar el amor y el perdón de Dios en mi vida si yo estoy indispuesto a amar y perdonar a las personas que me han herido a mí. Lo digo tan fácil, pero no es fácil. No es nada fácil, pero es cristiano. Es el reino de Dios, es el reino al revés. Dios, ayúdanos a perdonar a aquellos que nos han ofendido. Ayúdanos a perdonar a aquellos que nos han lastimado. Tengo 3 preguntas que quiero que puedan dialogar en sus grupos Zoom. Espero que te puedas sumar a un grupo Zoom terminando la reunión de las 2. Primera pregunta, o más bien tema de conversación, es: comenta alguna experiencia de provisión sobrenatural.
Mencioné que la oración del Padre Nuestro dice, danos hoy el pan de cada día. Menciona alguna vez que tenías una necesidad y que viste que Dios proveyó en cuanto le pediste o algo así. Creo que podemos animarnos mucho con ese tipo de historias. 2. ¿De qué manera has visto que te ha fortalecido la oración? Quizá en algún momento estabas deprimido o te sentías solo y pasaste un tiempo en oración y eso ayudó a fortalecer tu alma, o quizá tenías alguna tentación o adicción o mal hábito que a través de la oración pudiste vencer. Coméntalo en el grupo Zoom. Y 3, ¿hay algún rencor en tu... y eso es muy íntimo, quizá no lo puedes compartir con todos, pero si puedes, ¿hay algún rencor en tu corazón o persona que necesitas perdonar? Toma un momento para considerar. ¿A qué persona no he perdonado? Y pídele a Dios, Dios, ayúdame a perdonarlos a ellos así como tú me has perdonado a mí. Te recuerdo, quizás has orado antes, quizás hasta te consideras una persona de oración, pero siempre podemos mejorar nuestra vida de oración y el Padre Nuestro es el ejemplo a seguir. Es una oración que honra a Dios, es una oración que pide dirección, es una oración que pide provisión, es una oración que pide fortaleza. Y una vez más, no lo repetimos palabra por palabra, no lo hacemos una repetición continua, pero sí es la guía de cómo podemos llegar a Dios con la confianza de un niño a pedirle lo que Él quiere que nosotros podamos hacer. Entonces te animo a orar de esta forma. Y vamos a orar ahorita. Padre, te doy gracias por la oportunidad de considerar tu palabra. Te pido que nos ayudes a honrarte y glorificarte siempre. Te pido que nos ayudes a perdonar, porque quizás es el tema más intenso de la prédica de hoy. Ayúdanos a no guardar rencor, a ser personas llenas de gracia y compasión como tú lo has sido con nosotros. Te amamos y te damos infinitas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Es el día.